Josué Ángel González Torres es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM y es autor además de la tesis La empresa ilegal, una propuesta para el análisis y combate de las organizaciones de tráfico de drogas en México. En esta primera parte que vamos a escuchar de esta entrevista, pues él habla precisamente de la metodología de su estudio y también de cómo se encuentra el cártel Jalisco Nueva Generación con estas informaciones reveladoras de cómo es, incluso él lo dice en una parte de la entrevista, es uno de los dos grandes cárteles que operan en México. El resto le llama organizaciones criminales, pero no con este carácter de cárteles del narcotráfico. Vamos a escuchar precisamente cómo nos narra acerca de su metodología y sobre todo cómo se encuentra el cártel Jalisco Nueva Generación en estos momentos en México. Estaba centrado sobre los aspectos prospectivos, qué iba a pasar hacia el futuro sobre los grupos criminales. Entonces, la metodología es muy sencilla. Yo lo que hice fue retomar la base de datos de la Universidad de Uppsala, que tiene registros básicamente a nivel internacional sobre enfrentamientos entre diferentes grupos. Uno de los criterios que se establecen para incluir en la base de datos es que el grupo A y el grupo B estén identificados. Entonces, para el caso mexicano se tiene información desde 2000 prácticamente hasta 2019, que es la fecha de corte, y yo lo que hice fue limpiar la información de los principales grupos criminales. En realidad hay muchos más, que fueron 5, y georreferenciar esa información para ver cómo era la pugna entre esos grupos criminales. Eso fue básicamente lo que hice con información internacional. ¿Cómo obtienen esa información? Pues básicamente de dos lados, de fuentes gubernamentales y de medios de comunicación, y ellos sistematizan pues todos estos datos, ¿no? Yo analicé el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez y los Zetas. Esos fueron los 5 grupos, aunque hay información más allá de eso también, es importante señalarlo. Entonces, pues básicamente lo que establecí fue que el cártel Jalisco Nueva Generación es el que ha ganado la mayor presencia en los últimos años. Si bien se empezó a configurar como grupo independiente por ahí de 2011, 2012, no hay una fecha exacta necesariamente de su surgimiento, pues ha logrado no solamente crecer y expandirse a nivel nacional e internacional, sino también realizar una gran cantidad de actividades delictivas. Últimamente, poniendo énfasis en el tema de la metanfetamina y en el tema del fentanilo, con un radio de acción que inició sí en Veracruz, cuando era el grupo de los Matazetas, posteriormente evidentemente en el estado de Jalisco, y que ha venido expandiéndose, especialmente tratando de controlar los puertos de Lázaro Cárdenas, de Manzanillo, y bueno, tratando de estructurar rutas hacia los Estados Unidos. Lo interesante, por ejemplo, con el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, es que ha establecido una estrategia de cooperación con grupos pequeños y con grupos que en otro momento eran los principales, como el cártel de Tijuana o el cártel de Juárez, con los cuales ha establecido vínculos. También, por otro lado, desarrolló, por ejemplo, o ayudó a desarrollar al tema de los Queenies, que es el brazo financiero, absolutamente importante. Si bien ellos no se dedican tanto al tema de la violencia, sí se han especializado de manera muy importante en todo lo que tiene que ver con recursos, con el establecimiento de empresas para el lavado de dinero y reinvertir en el cártel Jalisco Nueva Generación, con un grandísimo poder de fuego. Por ejemplo, el caso icónico cuando tiraron el helicóptero en mayo de 2015 de las Fuerzas Armadas, uno de los primeros hechos de ese tipo de naturaleza. Pues, destacar, Sósimo, de esta primera parte, pues cómo nos habla de la mayor presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en México, su capacidad de fuego y sus alianzas, incluso con otras organizaciones del crimen organizado, sobre todo su nexo con los Queenies, cómo le lavan el dinero para que
pueda fortalecerse, y él habla de que en su análisis pues hay 5 grupos a los cuales le ha prestado atención. También habla de cómo el cártel Jalisco Nueva Generación cada vez está más involucrado en el tráfico pues de metanfetaminas y de fentanilo. Algo que hay que decir es justamente lo que ha derivado en el Código Negro, del cual ya hemos dado cuenta aquí en Contralínea, para que México, en coordinación con Estados Unidos, pues intente de alguna manera diezmar a este cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo porque en Estados Unidos ha causado pues una crisis que ya se llama la crisis de los opioides, por la presencia de fentanilo y todas las muertes que ha generado en el vecino país. Alrededor de 100,000 personas adictas pues han perdido la vida, y cada día pues se suman a esta lista pues de personas fallecidas pues más adictos al fentanilo. Sin duda pues importante esta reflexión que hace el investigador respecto de cómo ha crecido el cártel Jalisco Nueva Generación y su presencia en el país. Así es, este crecimiento exponencial del cártel Jalisco Nueva Generación, porque de momento podremos decir, bueno, pues este cártel que salió de la nada, bueno, tendremos que recordar que es una escisión también surgió como los Matacetas, y que a su vez estos habían surgido como parte de una facción del cártel de Sinaloa. Y que bueno, pues precisamente ahí recordarás aquella Nancy Flores, aquella muerte de Nacho Coronel, uno de los líderes históricos también del cártel Jalisco Nueva Generación, dio pie a esta escisión con el cártel de Sinaloa y al surgimiento de estos Matacetas, posteriormente aliados con los Queenies, creando precisamente el cártel Jalisco Nueva Generación, pero con contactos, con una capacidad ya importante heredada de una facción del cártel de Sinaloa, y que ahora es precisamente la que le está disputando al cártel de Sinaloa la mayor parte de los territorios en el país. Así es, importante también decir que como parte de su metodología, el investigador nos comentaba, o le comentaba a nuestro compañero José Reyes, que él se ha focalizado en 5 grupos, pero que la información de la Universidad de Uppsala pues es todavía mayor. Es decir, estos miles de enfrentamientos de los que nos narraba Sósimo pues podrían ser muchísimos más. O sea, es decir, aquí solamente hay un breve panorama de lo que ocurre a diario a lo largo y ancho del país, porque todavía pues no es posible pacificarlo. Vamos a escuchar una segunda parte de esta entrevista con el maestro González Torres. En esta va a hablar cómo se encuentra el cártel de Sinaloa en estos momentos. En especial va a destacar el investigador la figura del Mayo Zambada. A él le sorprende cómo nunca ha sido detenido este criminal, a pesar pues de sus actividades en el cártel de Sinaloa. Habla del concepto de los cárteles y por qué él considera que solamente 2 de ellos encajan en esta figura de cártel, y estos son, por supuesto, el cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, además de que aborda el aumento en el consumo de las drogas químicas en los mercados negros, en los mercados mundiales, sobre todo en Estados Unidos, en particular del fentanilo. Vamos a escucharlo. Después hablé del cártel de Sinaloa, cómo se conformó en los 80, en los 90, cuál es la estructura actual, por ejemplo, qué está sucediendo en la actualidad, que a mí me parece muy importante. Creo que es de las grandes transformaciones que va a tener el grupo. ¿Por qué? Durante prácticamente 3 décadas estuvo al frente el Chapo, el Mayo y el Azul. Fue un triunvirato que prácticamente controló el grupo criminal. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Pues no se sabe si el Azul sigue vivo o muerto. Hay diferentes versiones. Que ha muerto, ya no ha salido públicamente. A el Chapo lo detuvieron, lo extraditaron, purga sentencia de cadena perpetua, ¿no? A su esposa, por ejemplo, también la encarcelaron en Estados Unidos. También acaba de salir el fallo que va, si no mal recuerdo, son 3 años que va a estar allá. El gobierno de los Estados Unidos recién en esta semana sacó, por ejemplo, la recompensa que van a dar por los hijos del Chapo. Entonces, eso ha tenido como consecuencia que la cúpula del grupo del Chapo haya disminuido de manera muy importante. Y por el otro lado está el Mayo, que el Mayo es el único líder que no ha sido detenido, ¿no?, hasta el día de hoy, lo cual me parece impresionante después de tantos años, pero además ha salido de las prisiones de Estados Unidos tanto su hermano como su hijo. ¿Y qué pasa con eso? Pues naturalmente
empieza a haber un fortalecimiento de la estructura del Mayo. Y eso puede representar cambios muy importantes al interior del grupo. ¿Qué hace el cártel de Sinaloa? Pues sigue teniendo presencia por medio en diferentes formas, no solamente en operación en campo, me refiero a nivel internacional, sino también a través de productos, a través de personas altamente especializadas que están enseñando en diferentes no en diferentes partes del globo terráqueo, cómo desarrollar, por ejemplo, diferentes tipos de droga. A mí me parece impresionante. Yo recién saqué también un artículo sobre el tema de la metanfetamina, donde se establecía cómo han habido detenciones, por ejemplo, en Europa y en África, de miembros del cártel de Sinaloa que estaban allá enseñando cómo se hacía la metanfetamina con diferentes procesos químicos, ¿no? Entonces, cómo es la presencia del grupo a nivel internacional y cómo, a pesar de las detenciones de lo que supuestamente era el mandamás en el narcotráfico en México, que era el Chapo, pues la verdad es que no ha menguado su presencia ni sus operaciones, ¿no? La estructura criminal sigue, pero tal vez ya no son esas relaciones de suprasubordinación que existían en otro momento, sino que tiene una estructura mucho más horizontal, mucho más en redes. Entonces también el cártel de Sinaloa está sufriendo una modificación muy importante y eso se va a notar, yo creo, hacia el futuro. Ahora bien, lo que se llamaba los cárteles del narcotráfico en México, los cárteles existían, digo, el concepto cártel ha sido como muy discutido, ¿no? Proviene de la economía, que designa un grupo de empresas que se ponen de acuerdo para establecer determinados precios en el mercado, ¿no? Pueden subirlos, bajarlos para tronar a la competencia. Se introdujo en los temas criminales para designar al cártel de Cali y al cártel de Medellín, que efectivamente hacían ese tipo de actividades. En México se retomó sin necesariamente querer representar digamos, este aspecto económico, y se le empezó a utilizar de manera común, ¿no? Para designar a un grupo criminal. Ahora bien, los cárteles en los 90 sí existían, cártel Tijuana, cártel de Juárez, bla, bla. Ahora yo creo que los únicos dos grupos de envergadura nacional son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Los demás se han vuelto grupos regionales, que son los otros casos, ¿no? O sea, el tercero, cuarto y quinto caso que abordé, que es Tijuana, Juárez y los Zetas, son grupos ya regionales, son grupos que no necesariamente tienen ese poder ni esa envergadura a nivel nacional. ¿Y qué va a pasar, yo creo, hacia el futuro? Y ya con esto termino mi primera intervención, que sin duda va a haber un proceso que ya lo ha habido, ¿no? Pero se va a fortalecer más aún, el proceso de fragmentación de los grupos criminales, ¿no? Los grupos criminales, es difícil que hacia el futuro se vuelva a configurar uno a nivel nacional, sino que van a ser, pues, de algunos municipios, de algunos estados, de algunas regiones, y van a necesitar colaborar entre ellos para establecer rutas criminales que lleguen de los puertos, de la frontera sur hacia la frontera norte, y para poder comercializar la droga y para poder también producirla, ¿no? Yo creo que también el futuro de las drogas pasa mucho, sí, por las drogas tradicionales como la marihuana y la cocaína, que va a haber un aumento en el consumo, y eso lo dice el Informe Mundial de Drogas 2021 hacia el futuro, pero particularmente por las drogas químicas. El fentanilo llegó a romper el mercado de las drogas a nivel internacional, es decir, primero en la relación México-Estados Unidos, pero yo creo que va a crecer. Y también pasa mucho por cuáles son las drogas que puedan surgir hacia el futuro, tomando como parámetro el fentanilo, es decir, que sea de fácil producción, de fácil transporte, que sea altamente rentable, que cree una adicción de manera muy rápida, entre otras cosas.
esta última parte donde habla del fentanilo, Sósimo, de cómo es una droga que facilita pues la adicción, que además es fácil de producir, que genera muchísimas ganancias, que crea mercados, y cómo ya se está visualizando a nivel internacional que habrá un aumento de consumo de drogas químicas de esta misma naturaleza. Por supuesto, también muy interesante lo que nos habla del cártel de Sinaloa, de cómo hay algunos líderes, en concreto él habla del Mayo Zambada, cómo le sorprende pues que a la fecha no haya sido detenido a pesar de su actividad criminal desde hace tantos años, ¿no? Y la propia evolución del cártel de Sinaloa, aunque reconoce que hay una presencia mucho mayor del cártel Jalisco Nueva Generación, pues indica que el cártel de Sinaloa sigue teniendo una presencia importante y sigue siendo, pues sí, un gran cártel del narcotráfico en nuestro país. Así es, Nancy Flores, muy interesante lo que comenta del Mayo Zambada, y es que en efecto el Mayo Zambada es uno de estos líderes históricos, sigiloso podríamos decir, que con muy poca noticias de él en los medios de comunicación, distinto a otros líderes que han dado en algún momento portadas precisamente porque algunos de sus familiares o ellos mismos han hecho muestras de algún tipo de despilfarros. El Mayo Zambada no, se ha visto siempre muy sigiloso, con una excepción. Nancy, recordarás esa entrevista que le dio al periodista Julio Scherer para la revista Proceso, el Mayo Zambada, y que prácticamente son las únicas fotos que hay, y las fotos más recientes que hay del Mayo Zambada. Entonces es un liderazgo histórico muy importante. Y también muy importante lo que señala este investigador Josué González Torres, en el sentido de que, bueno, parece ser que podría haber una disputa al interior del cártel de Sinaloa porque este liderazgo, bueno, pues este triunvirato que funcionó durante décadas ya no está. Están ahora los hijos del Chapo por un lado, por otro lado está el Mayo Zambada. Hay quienes dicen que Rafael Caro Quintero, bueno, pues ha vuelto a las actividades y que estaría encabezando algún tipo de facción al interior del cártel de Sinaloa, pero lo cierto es de que nosotros en la revista Contralínea hemos dado cuenta de cómo el cártel de Sinaloa ha tenido ya disputas internas que han generado muertes, que han generado balaceras entre las distintas facciones, y lo que en su momento nosotros pudimos reportar es de que no había una ruptura de la estructura del cártel de Sinaloa hacia arriba, pero sí había ya muchas disputas, muchos problemas hacia abajo entre las estructuras bajas del cártel de Sinaloa, y por eso precisamente tuvimos estas balaceras que recordarás, Nancy, en Sonora, muy intensas, en el norte de Sinaloa, precisamente en esta sierra de Sinaloa, y que, bueno, pues veremos hacia dónde va este cártel de Sinaloa, si va a permanecer unido, digamos, en una sola estructura, o se estará fraccionando, o sí, lo que uno quisiera, bueno, pues que terminaran las autoridades por desarticular a todo este tipo de bandas, y que no es en esta nueva estrategia mediante la aplicación directa de la fuerza solamente, sino precisamente a través de inteligencia, tanto inteligencia civil, inteligencia militar e inteligencia financiera. Nancy Flores. Sí, Sósimo, vamos a escuchar una tercera parte de esta entrevista con el maestro González Torres. En esta él va a comentar esos cárteles que han quedado fuera de este análisis. En concreto se va a referir a los Caballeros Templarios, a la familia michoacana, pero también al cártel Santa Rosa de Lima y a Unión Tepito. Vamos con esta reflexión que hace en torno a estos que han quedado fuera de su propio estudio. Como cualquier base de datos, esta que yo trabajé tiene diferentes sesgos. Para mí, uno de los principales es que dejaba fuera a grupos muy importantes. El caso de los Caballeros Templarios, el caso de la familia michoacana, y más recientemente, tal vez si lo tomáramos en cuenta, incluso algunos grupos regionales, como pudiera ser el cártel Santa Rosa de Lima y la Unión Tepito, con todo lo que ha sucedido en la Ciudad de México, que me parece que fueron algunos de los casos que no quedaron como completamente claros y que históricamente tienen un peso muy importante que no es reflejado en la base de datos, y por tanto sí también establece un sesgo que es necesario reconocer. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, no con base en la base de datos, sino un criterio personal como estudioso del fenómeno delictivo, tal vez sin duda hubiera sido el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa. Yo hubiera incluido a los grupos michoacanos,
a los Zetas en los últimos años. Y el cártel de Tijuana y el cártel de Juárez, la verdad es que yo creo que la primera mitad de la década del 2000 todavía tenían un peso importante, ¿no? Pero posteriormente ya no necesariamente fueron los grupos de antaño, ni necesariamente tenían los controles más allá de los corredores específicos de Ciudad Juárez y de Tijuana, ¿no? Esta parte, Sósimo, donde se refiere también a los cárteles de Tijuana y Juárez como ya grupos que han sido tan diezmados que ya no tienen una presencia relevante. Él dice a estos grupos no los tomaría en cuenta, sin embargo reconoce que a partir de la información de la Universidad de Uppsala pues sí quedan fuera grupos importantes como podrían ser los que él comenta michoacanos, es decir, la familia y los caballeros templarios. Así es, y también da cuenta de cómo ha ido cambiando este mapa, este rostro del narcotráfico en México, después de tener durante incluso bastantes años 7 organizaciones fuertes, muy importantes, todas en disputa, y bueno, cómo se han ido alineando varias de estos cárteles, de estas organizaciones criminales, se han ido alineando ahora a 2 grandes bandos. En su momento parecía que iba a haber 2 grandes bandos entre el cártel de Sinaloa y los Zetas, y probablemente los Zetas, la capacidad de fuego y la crueldad que mostraron durante muchos años, recordarás, Nancy, estas matanzas, esas masacres de los Zetas, bueno, pues terminaron precisamente por diezmar a los Zetas, porque las autoridades tuvieron que ejercer una detención importante de líderes, de cuadros de ellos, y que ya no quedaron estos dos grandes organizaciones Sinaloa Zetas, sino parece ser que ahora quienes atraviesan todo el país estructuralmente estas organizaciones, bueno, pues es Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, y las demás organizaciones empiezan a alinearse a una de estas 2 grandes organizaciones criminales, Nancy. Sí, sin duda, pues muy interesante esta parte de cómo se han ido evolucionando la propia presencia de los cárteles del narcotráfico. Ahora vamos a escuchar una última parte de esta entrevista que le hizo nuestro compañero José Reyes al maestro González Torres. En esta, él habla de las estrategias que va generando el cártel Jalisco Nueva Generación para ampliar su poderío, cómo se va pues aliando a otros grupos criminales y cuál es su presencia en la Ciudad de México. Él habla de la importancia de controlar el aeropuerto pues para introducir cualquier cantidad de contrabando. Vamos a escucharlo. Esas alianzas, es parte de la estrategia que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación, que recién le comentaba, de establecer estrategias en territorios muy concretos, ¿no? Uno de ellos, que es fundamental, evidentemente, es la Ciudad de México entendida como un punto neurálgico para el tránsito e incluso para la producción de drogas, pero también para, por ejemplo, como centro de negocios, ¿no? Es una zona donde viven muchos líderes criminales. No se conoce, pero ese es otro tema, ¿no? Donde hay unas zonas residenciales que están muy cuidadas, donde viven muchos líderes criminales, y aquí se hacen buena parte de los negocios. Controlar la Ciudad de México sigue siendo un hub o un centro de distribución y de un montón de cosas. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por ahí pasa cualquier tipo de mercancía ilícita. Es muy importante controlarlo, y sí, parte de la estrategia tiene que ver con cuáles son los grupos con los cuales tienes relación. Una de las que se establecía, yo no puedo sostenerlo en este momento con evidencia, pero sí es entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito, e incluso cuáles eran las relaciones con el Cártel de Tláhuac, ¿no? Que ese también estaba los H. Había otro grupo que se llamaba, si no mal recuerdo, la U, y han habido así diferentes grupos. Entonces, insistiendo en este punto de la estrategia del Cártel Jalisco Nueva Generación y cómo entra a diferentes territorios y cómo establece las alianzas con los grupos, no se tiene que descartar de ninguna manera que haya establecido alianzas con grupos de la Ciudad de México. E incluso, pues, el caso más notorio, sin duda, fue el ataque a Harfuch, ¿no? Que digamos, se lo atribuyó como tal el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no?